Emprendemos un viaje a través de la historia para conocer a un personaje muy importante en la historia del gran poeta y escritor César Vallejo. Hablamos de Georgette Philippart como una persona con una historia muy resaltante y una serie de características muy particulares a lo que conocemos hoy en día. Por favor, acompáñanos y conoce mucho más sobre ella. ¿Cómo conoció a Vallejo? ¿Cuáles fueron las dificultades que surgieron en el transcurso de su vida? ¿De dónde viene Georgette Philippart? Aquí aprenderás eso y mucho más. Empecemos. Georgette nació en París. Sus padres la tuvieron muy jóvenes y nunca se casaron. No llegaron a convivir e incluso Georgette nunca pudo conocer a su padre, ya que éste se reclutó en el ejército francés y ella utilizó el apellido de su abuelo materno. Su padre, quien pierde la vida en la batalla de Marne tras la denotación de la Primera Guerra Mundial. Pero antes, don Alexander reconoce a Georgette como hija a través de una carta testamentaria. Es así como ella, a partir de entonces, se convierte en Georgette Philippart. Para salvarla de los estragos de la guerra, Georgette es mandada a Gran Bretaña. Allí continúa sus estudios primarios y secundarios hasta el año de 1922, que egresa del colegio Sabine de Vitré. Luego Georgette visita París a elaborar de costurera, creando vestidos formando el Grupo Real para las reinas de Europa. Luego se dirige a Londres, donde estudiaba el violín y guitarra. En 1924 viaja a París nuevamente, donde estudia música y español en las noches, y de día trabaja de costurera. En una de sus declaraciones, Georgette manifestaba que conoció a Vallejo desde el mes de mayo de 1926, aunque solo de perspectiva lejana, sin ninguna comunicación, y el poeta no intentaba dialogar, ya que en esos momentos el poeta peruano estaba en otra relación amorosa con una chica que llevaba por nombre Henriette Maisset. El primer encuentro con ella fue en un café llamado La Regence, ubicada al otro lado de la Comédie Francesa, cuya unión terminaría en 1928. En París, en un invierno que ambos jamás olvidarían, febrero de 1927, al apagarse la última luz del día, Georgette se encuentra con Vallejo y entablan su primera conversación. Vallejo saludó al quitarse el sombrero como acto de caballerosidad. Esta primera coincidencia aconteció en la calle Montpensier, ubicado no tan lejos del Hotel Richelieu, lugar donde el escritor peruano vivía con Henriette Maisset. Georgette se encontraba con su madre en la calle Molière. Para su primera cita, Vallejo invita a Georgette en Le Carillon. Era un café donde el escritor tenía en su rutina diaria tomar desayuno y leer los periódicos. Se sabía que Mary Travers, la madre de la esposa de Vallejo, era opositora al romance que estaba surgiendo por la insuficiencia económica de Vallejo, pues Mary lamentablemente fallecería el día 12 de noviembre de 1928. Vallejo apoyó a Georgette en este momento complicado y le ofrece comenzar una nueva vida de pareja, aunque la futura esposa no respondería hasta recibir una herencia de alrededor de 1.280.000 francos, y consecuentemente inicia su convivencia con Vallejo. En cuanto a la ex esposa del escritor, quien era una chica con mucha humildad, tuvo una fuerte recompensa por parte de Georgette para que no apareciera más en la vida de la nueva pareja. Georgette comprende un viaje con su pareja en septiembre de 1929 a la Unión Soviética, el cual era el segundo viaje a este país, ya que el anterior fue en 1928, pero en esta oportunidad el viaje se alargaría a más ciudades europeas como Madrid. En mayo de 1930, Georgette y Vallejo viajan a España y se van identificando con la lucha social y el comunismo. Por los viajes a la Unión Soviética y la actividad sospechosa de Vallejo, además de ser parte del diario El Humanité, generan la expulsión de Vallejo de Francia. En enero de 1932 tuvo lugar el regreso de la pareja a París, por ser anulada la restricción hacia Vallejo.
Su deficiencia económica estaba empeorando y la esposa del escritor puso en venta su departamento y se mantuvieron viviendo en hoteles. En 1934 se confirmaría su acto de amor a través del matrimonio civil en París, cuyos testigos fueron Ismael González de la Serna y Federico García Locra y su esposa. El gran poeta murió durante la mañana del viernes 15 de abril de 1938 en la clínica del Boulevard Arago de París, donde había ingresado muy enfermo 3 semanas antes, sin que el equipo de 5 médicos encabezados por el afamado Dr. Lemire hubiese podido establecer el diagnóstico del misterioso mal que lo mató lentamente. Los resultados de las pruebas de sangre y otros análisis clínicos y radiográficos resultaron inútiles para aclarar la causa de su enfermedad. Antes y ahora, la mayoría coincide en asegurar que Vallejo murió de hambre. Después de esa operación, alimentarse le fue difícil no solo por la falta de dinero, sino que lo que el resto de su estómago toleraba era únicamente la dieta ovo-lacto-farinácea. Algo menos de 3 años después moría César Vallejo, de un modo que evidentemente parecía natural. La extraña enfermedad de César Vallejo despertó también el interés y la imaginación de Roberto Bolaño. En su novela Monsieur Pine, el escritor fabuló sobre la muerte del poeta peruano en un ambiente en el que aparecen formas marginales de la ciencia y supuestas conspiraciones fascistas para asesinarle. Bolaño explicó que tuvo noticia de Pierre Pine por las memorias de Georgette Philipert, viuda de Vallejo, quien contaría en ellas que pidió los servicios de Monsieur Pine, curandero que trataba enfermos aplicando fenómenos mesméricos, para que curase de un nefasto ataque de hipo que hacía sufrir mucho a su moribundo esposo. Los brotes de las patatas enverdecidas son muy venenosos. En tal condición, una sola patata puede contener una dosis peligrosa de solanina. Hay suficiente información en internet acerca de este veneno, cuya ingestión no mata hoy a muchos adultos porque las variedades comerciales de patata están controladas. Muchas personas fueron víctimas de esta intoxicación letal con la solanina como César Vallejo, alimentando de casi exclusivamente patatas cocidas mañana y noche. No pocas veces se sintió al borde de la muerte. Además, en su pobreza, las patatas que compraba en 1938 en París eran seguramente las más baratas que podía conseguir. Georgette emprende viaje a Perú, donde pasaron sucesos muy importantes en el transcurso de su vida. Llegó al puerto del Callao el domingo 6 de mayo de 1951. Asimismo, un año después, el 4 de octubre de 1952, se trasladó a Santiago de Chuco, llegando con un recuerdo muy nostálgico a la casa del poeta César Vallejo. En 1957 y 1958, Porras del Ministerio de Educación se enteró que Georgette recibió una modesta pensión permanente. Georgette, para asegurar el respeto a la vida y obra de Vallejo, en Lima celebró una lucha inalcanzable. Su entusiasmo en esta área a menudo se malinterpretaba. Su mal humor y sus arrebatos la hacían considerada una persona terca. Georgette también llegó a rechazar la propuesta del editor Juan Mejía Vaca, quien aportó 30.000 soles por todas las obras de Vallejo. También opinó sobre la actitud del poeta Juan Larrea, quien afirmó ser un intérprete de Vallejo o estudioso de Vallejo, quien visitó Lima en 1957. Además, en el año 1964, igual de impresionante fue su rivalidad con el poeta español Gerardo Diego, quien dio una conferencia sobre Vallejo. El poeta no incluyó palabras de tolerancia para afirmar que César Vallejo murió porque le debía una gran cantidad de dinero, por lo cual ocasionó que Georgette reaccionara con rabia y defendiera la memoria de su marido. En 1965, rechazó cualquier intento de componer los versos de Vallejo en música. De igual manera, en 1967, Georgette editó y publicó toda la narración de César Vallejo llamado Novelas y Cuentos Completos. Seguidamente, en 1968, publicó el poema Edición Facimilar. En octubre de 1969, ganó la demanda contra la editorial Losada por la publicación no autorizada de Poesía Humana y España. También Georgette derrotó al editor Carlos Milla Batres dándole una bofetada porque no cumplió su promesa. En el homenaje internacional, la imagen de Vallejo fue publicada en la portada del poeta dedicado a la revista Visión del Perú.
Por otro lado, en el año 1974, Georgette respondió a las ofensas y difamaciones de Juan Larrea mediante su revista Aula Vallejo. Comentó que Juan Larrea es un farsante y una de las vergüenzas más repugnantes. Ya en el año 1977 renovó el poema Máscara de Cal. Finalmente, en 1978, Georgette publicó su mayor libro Allá ellos, allá ellos, allá ellos, concluyendo con el año 1979 que editó y publicó el Teatro Acabado de Vallejo. La muerte de Georgette comienza en noviembre de 1978, cuando tenía 70 años. Ella cae por las escaleras de su casa y debido a esto sufrió un accidente donde fue hospitalizada en la clínica de la Sociedad Francesa Beneficencia Maison de Santé, donde le brindaron atención gratuita. A pesar de su estado, continuaba resistiendo para impedir el destierro de los restos de su difunto esposo. El 3 de diciembre de 1984 queda en coma a las 5 p.m. Sufrió una parálisis de medio cuerpo. También tenía complicaciones respiratorias y un edema pulmonar. Sus últimos minutos de vida la pasó cubierta por una carpa de oxígeno. Georgette fallece por la madrugada el 4 de diciembre. Desde esa fecha empezaron a darle valor a su vida y sus obras. Gracias. Gracias.